En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy recordamos a San Lorenzo, diácono y mártir. Él ofrenda su vida por Cristo, por la Iglesia, en el año 258. Es de estos mártires primeros, en donde en los 3 primeros siglos la Iglesia es perseguida. Bueno, pues el ejemplo y el testimonio de San Lorenzo, lo mismo que el ejemplo y el testimonio de Jacinta, la vidente de Fátima, nos ponen en el contexto y nos ejemplifican cómo es posible hacer vida la palabra de Dios. El Señor Jesús nos está invitando a que pongamos al servicio de los demás las cualidades que Dios nos ha dado, y nos invita a renunciar a nosotros mismos. Pero renunciar ¿a qué? A todo aquello negativo que en un momento dado pudiera haber en nuestra vida. ¿Renunciar a qué? Pues a veces a esa pereza que tenemos por conocer más la palabra de Dios. ¿Renunciar a qué? A quedarnos en nuestra comodidad. Hay un amigo que en alguna ocasión me decía: pues mira, yo sé que con el Señor Jesús he perdido la ira, el egoísmo, la envidia, el orgullo. ¿Y qué es lo que he ganado? La paz, el gozo, la capacidad de servir, de poner mi vida hacia los demás. Y entonces nosotros, en el texto del Evangelio y siguiendo a Jesús, cuando perdemos la vida, pues lo que estamos haciendo a un lado es esa incapacidad o esa limitación que nosotros mismos nos ponemos y que nos impiden ser felices, ponernos al servicio de los demás y desarrollar nuestras capacidades y habilidades. En lo particular, pienso que efectivamente, y ahí también tenemos el ejemplo de San Juan Pablo II, un hombre que seguramente todos aquellos que me ven lo vimos, por lo menos en televisión, y si no, hemos escuchado de él. Y lo encontramos como un hombre plenamente realizado en el deporte, en el estudio, en el trabajo, en la fe. Un hombre que era capaz de hablarnos de cualquier tema, pero siempre desde la óptica de Jesucristo. Sí, Juan Pablo II queda en segundo plano cuando habla del Señor Jesús, y Él quiso llevarnos a Cristo. Vale la pena recordar aquella frase con la que comienza su pontificado: abran las puertas de la sociedad, de la economía, de la política, de su corazón, de su hogar, a Jesucristo. Y entonces el tesoro más grande que Dios nos da, porque nos ama, que nos da a su propio Hijo, es también entonces para nosotros. Qué bello y qué importante es que muera yo, diría Juan Bautista. Es importante que disminuya yo y que crezca Él. Qué importante es que yo muera, disminuya mi yo egoísta, para entonces se pueda desarrollar ese yo que en Cristo nos lleva a realizar nuestra existencia en gozo y paz, y nos permite también acceder a la santidad. Pues en esta oración de intercesión, yo te pido, querido amigo, querido hermano, que ores por mí. Le pido también a los santos, a San Lorenzo, mártir, a Santa Jacinta, que ore por mí. Pero ciertamente sabes que cuentas con mi oración. Oremos unos por otros. Podríamos decir, es el reto de hoy. Orar, interceder por aquellos que me rodean y esforzarnos cada uno de nosotros por ser testigos del amor de Dios.
Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.